Hola, en esta cuarta clase vamos a realizar este componente dinámico. Es una ventana corrediza, ayer me enteré que se le dice balconera, y esta ventana tiene la cualidad de que todos sus paños se van solapando unos con otros independientemente de las medidas que ustedes les pongan. La pueden hacer crecer en alto y en ancho, le pueden poner la cantidad de hojas que ustedes quieren y de acuerdo a la cantidad de hojas va variando el espesor de su marco, del bastidor, y a su vez tenemos la posibilidad de modificar los distintos elementos que conforman esta ventana. Como siempre les voy a dejar este archivo para que ustedes lo tomen como referencia y puedan ir armando el de ustedes siguiendo los pasos del video y ayudándose con este archivo. Bien, vamos a comenzar y lo primero que hacemos es modificar las unidades, las ponemos en centímetros y a los componentes les decimos que nos muestre los ejes de componente. De entrada voy a empezar con el perfil inferior del marco, vamos a hacerlo de 200 por 14 y le vamos a dar una altura de 5 centímetros. 1, 2, 3, botón derecho, crear componente y a este vamos a llamarlo marco H. Vamos a copiarlo hacia arriba, 2,10 metros y vamos a espejarlo para que el eje del componente quede acá arriba. Entonces hacemos botón derecho, dar la vuelta a lo largo del eje azul. Ahí quedó. Lo que vamos a hacer ahora es el perfil vertical. Vamos a ponerlo de 14 por 5 y vamos a hacerlo llegar hasta la base de este otro perfil. 1, 2, 3, botón derecho, crear componente. Y a este le voy a poner marco vertical. Copio este de este lado a este lado y lo invierto. ¿Ven? Porque el origen está de este lado. Voy a sacar del estilo de arista los perfiles. Así se ve mejor. Ahí se ve cuál es el origen de este componente. Así que lo selecciono y hago botón derecho, dar la vuelta con respecto al rojo del componente y ahora tengo el origen de este lado. ¿Por qué hago todo esto? Para que al modificar uno de estos, el otro se comporte de la misma manera pero opuesto. Lo mismo con los horizontales. No vamos a hacer la piecita de ajuste que poníamos acá para ocultar estas líneas porque se nos va a hacer muy complejo el bloque, pero en la medida en la que vayan tomando velocidad al hacer estas cosas lo pueden ir agregando ustedes. Podemos ya quitar a Sumele que nos estaba dando la escala humana y vamos a seleccionar estos 4 componentes y a su vez vamos a hacer un nuevo componente que a este lo vamos a llamar marco. Entonces vamos a abrir nuestros atributos de componente y de entrada vamos a agregar los atributos generales del marco. Los atributos generales son el largo, el alto, la profundidad y el espesor del perfil. Entonces hacemos marco largo, agregamos otro que sea marco alto, marco profundidad y marco espesor. Ya podríamos ir definiendo estos valores provisoriamente. El alto del marco va a ser igual a 210, el espesor del marco va a ser igual a 5, el largo del marco va a ser igual a 200 centímetros y la profundidad del marco es igual a 14 centímetros. Con esas medidas lo hicimos. Y ahora vamos a asignar los atributos a cada uno de estos elementos. El marco horizontal, primero que nada, el tamaño que le corresponde a todas las instancias del marco y después la posición que le corresponde a cada una de las instancias por separado. Entonces vamos a añadir el atributo y en este caso, en lugar de hacerlo uno por uno, le voy a decir que añada todos los tamaños, las 3 coordenadas de X, Y y Z. Y entonces el largo va a ser igual al largo del marco. El largo en Y va a ser igual a la profundidad del marco. Y el largo en Z va a ser igual al espesor del marco. Esto que acá lo vemos en número, si apretamos acá donde dice fx nos muestra la fórmula. Vamos a dejarlo en fórmulas, así lo vemos bien. Este también las tiene porque es una instancia de este que está acá, así que vamos a hacer el marco vertical y también añadimos todos los tamaños y el X es igual al espesor del marco, el Y es igual a la profundidad del marco y el Z es igual
al alto del marco menos 2 espesores de marco. Ya enseguida vamos a chequear las posiciones para ver por qué nos quedó eso ahí. Pero vamos con el que sigue, que es el marco vertical, que fíjense que ya está todo completo. Entonces ahora sí vamos a las posiciones. Entonces para eso le voy a añadir también las 3 posiciones. Y este primero va a ser igual a 0 todo, porque está todo en el origen. Este ya vemos que es el marco inferior, así que le voy a poner acá marco horizontal inferior para identificarlo después. Y este entonces va a ser el marco horizontal superior. Vamos a poner la posición del marco horizontal superior, para lo cual agregamos las 3 posiciones. Y el X es igual a 0. El Y también es igual a 0. Pero el Z es igual al alto del marco. Por eso teníamos este gap ahí. Alto del marco y se acomoda. Bien, y ahora vamos a hacer los marcos verticales, para lo cual también agregamos las posiciones. El X es igual a 0, no está de más ponerlo. Así ya fijamos el marco en esta posición. Y el Z es igual al espesor del marco. Este entonces es el marco vertical izquierdo. Y este será el marco vertical derecho. Asignamos las posiciones de este, entonces añadimos las 3 posiciones. El X es igual al largo del marco. El Y es igual a 0. Y el Z es igual al espesor del marco. Bien, hasta acá tenemos nuestro marco listo. Vamos a modificar las medidas desde acá. Por ejemplo, en lugar de 2.10 quiero que tenga 2.40. Y ahí tiene 2.40. El espesor del marco quiero que sea de 15 centímetros. Y ahí tiene 15 centímetros, etc. Vuelvo esto a 5 y esto a 2.10. Bien, lo que voy a hacer ahora es generar la hoja. Pero lo voy a hacer en un componente aparte. Así que deselecciono este y dibujo el perfil de la hoja. Supongamos que el perfil de la hoja en principio viene desde acá hasta el punto medio y tiene unos 10 centímetros de alto. Vamos a afinar este perfil, vamos a llevar esto 2 centímetros para allá y este 5 para allá, 7 mejor. Ahí está. Entonces me quedó una hoja que debe tener 5 centímetros, perfecto. Y este va a ser nuestro primer perfil de la hoja. Entonces hago triple clic, botón derecho, crear componente. Y este se va a llamar marco hoja horizontal. Ahora yo puedo copiar este hacia arriba, pero como me queda el pivot ahí abajo, hago botón derecho, dar la vuelta a lo largo del eje azul. Entonces ahora me queda el pivot arriba. Y vamos a hacer el otro perfil que viene acá y puede llegar a tener también 10,5, 10 por 5. Llevo esto hasta arriba. 1, 2, 3, botón derecho, crear componente. A este lo vamos a llamar marco hoja vertical. Y ahora esto mismo lo llevo hasta este punto. Lo copié con control, ¿no? Presionando control se copia. Y hago botón derecho, dar la vuelta a lo largo del eje rojo. Me falta por último hacer el vidrio, así que vamos a hacer el vidrio. Vamos a darle un pequeño espesor, vamos a ponerle 1 centímetro. 1, 2, 3, botón derecho, crear componente y a este lo vamos a llamar vidrio hoja. Para que se identifique mejor vamos a ponerle ya un material de vidrio. Voy a vidrio y espejos y elijo este. Y vamos a ubicarlo en su lugar, vamos a moverlo 2 centímetros para adentro para que esté en el punto medio. Y con esos 5 elementos voy a generar el componente hoja. Botón derecho, crear componente y este componente se va a llamar hoja. De entrada también vamos a ponerle los mismos 4 atributos que le pusimos al marco. Entonces, atributo número 1, hoja largo. Atributo número 2, hoja alto. Atributo número 3, hoja profundidad. Y atributo número 4,
hoja espesor. Entonces, el alto de la hoja, en este caso, y provisoriamente, va a ser de 2 metros. El espesor de la hoja, provisoriamente, va a ser igual a 5 centímetros. El largo va a ser igual a la mitad. Si esto tenía 2 metros, pero esto es 1,90 m, el largo va a ser de 95. Insisto, todo esto es provisorio. Enseguida vamos a anidar los dos componentes dentro de un componente mayor. Y la profundidad de la hoja es igual a 5. Acá me equivoqué porque este es el espesor. En realidad es el espesor del marco, que debiera ser 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asignarle a cada uno de estos componentes que están dentro de la hoja los atributos que les corresponden. Entonces empiezo con el primer marco vertical y le añado los 3 del tamaño. El largo en X es igual al espesor de la hoja. El largo en Y es igual a la profundidad de la hoja. Y el largo en Z es igual al alto de la hoja menos 2 espesores. 1, 2. También recuerden que lo podemos hacer entre paréntesis y multiplicarlo por 2. Vamos a hacer el horizontal ahora. Agregamos los 3 tamaños. El largo en X es igual al largo de la hoja. El largo en Y es igual a la profundidad de la hoja. Y el largo en Z es igual al espesor de la hoja. Nos queda por último el vidrio, que es al que le está faltando tamaño. Entonces, añadimos los 3 tamaños y el largo en X es igual al largo de la hoja menos un espesor menos otro espesor. El largo en Y lo vamos a hacer que siempre sea igual a 1, es decir, este es el espesor del vidrio. Y el largo en Z es igual al alto de la hoja menos 2 espesores de los marcos de la hoja. Listo. De esta manera, si yo modifico el espesor de la hoja, por ejemplo, en lugar de 10 lo pongo de 5, queda todo perfecto. Me faltan solamente las posiciones. Así que vamos a las posiciones. Dejo esto como estaba. Y vamos a la posición del primer marco, en donde los dos primeros son igual a 0 y el segundo es igual al espesor de la hoja. Vamos al que sigue. Y a este le añadimos los 3 atributos de posición. Y el primero es igual al largo de la hoja. El segundo es igual a 0. Y el tercero es igual al espesor de la hoja. Vamos al que sigue. Añadimos los 3. Todos son igual a 0. Y el último marco que nos queda es este, en donde añadimos las posiciones. El primero es igual a 0, el segundo es igual a 0 y el tercero es igual al alto de la hoja. Y me queda por último el vidrio. Entonces el vidrio le añado los 3 atributos de posición y la posición en X es igual al espesor que vaya a tener la hoja. La posición en Y es igual a la profundidad de la hoja dividido 2. Y el Z es igual al espesor de la hoja. De esta manera, si yo modifico cualquiera de los valores de acá, se mantienen las relaciones perfectamente. Si yo acá al espesor le pongo que esto sea de 3 centímetros, no hay ningún problema. Entonces vamos a dejarlo como estaba originalmente y vamos a grabar porque acá empieza lo divertido. Bien, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar ambos componentes y los vamos a agrupar dentro de otro componente. Entonces ponemos crear componente y a este lo voy a llamar balconera. Y a los efectos de que se comprenda mejor, voy a cambiar el ancho total y le voy a poner al marco que tenga 150 en lugar de 200. Y a la hoja le voy a decir que tenga un largo de 140, de manera tal de que sea una sola hoja. Enseguida vamos a ver cómo se hacen 2 hojas, 3 hojas, etc. Bien, lo que voy a hacer ahora es añadir los tamaños de la balconera, de manera tal de decirle que
el X sea igual a 150, que el Y sea igual a los 14 que ya tenía y que el Z sea igual a 210. Y por otro lado, lo que voy a hacer es agregar todos aquellos atributos que no sean estos atributos generales de X, Y y Z, de manera tal de poder referenciar tanto en el marco como en la hoja todos los atributos hacia la balconera. Entonces, por ejemplo, voy a agregar un atributo que se va a llamar espesor hoja, otro atributo que se va a llamar espesor marco y un atributo más que se va a llamar profundidad hoja. Entonces, de esta manera yo ya puedo empezar a vincular todos los atributos que tengo dentro de mi marco y de mi hoja con respecto a la balconera. Fíjense, el alto del marco en realidad ya no va a ser más igual a 210, sino que va a ser igual al len Z de la balconera. El espesor del marco no va a ser más igual a 5, sino que va a ser igual al espesor del marco de la balconera. De momento me aparece un error. ¿Por qué? Porque no está definido el valor acá. Acá vamos a ponerle que esto es igual a 5. El largo del marco va a ser igual al len X de la balconera. Y la profundidad del marco va a ser igual al len Y de la balconera. Y ahora vamos a la hoja. El alto de la hoja va a ser igual al len Z menos dos espesores de marco. 1, 2. El espesor de la hoja va a ser igual al espesor de la hoja que yo defina acá. De momento no está definido, pero ya se lo voy a definir. Le voy a poner que esto es 10. Y ahora me falta el largo de la hoja, que el largo de la hoja va a ser igual al len X menos dos espesores de marco. 1, 2. Y el último valor que me queda es la profundidad de la hoja, que vamos a ponérsela acá, que esto es igual a 5. Así que ahora este valor lo trasladamos directamente acá. Hasta acá está bárbaro, pero yo tengo que definir las posiciones ahora de la hoja y del marco, porque ninguno de los dos tiene definida la posición. La posición del marco en realidad es muy sencilla porque es todo 0, así que le agrego las posiciones y le pongo que esto es igual a 0, que esto es igual a 0 y que esto es igual a 0. Perfecto. Pero la hoja no. La hoja tiene posiciones. Vamos a verlo desde las funciones. La posición en X de la hoja es el espesor del marco. Entonces, la posición en X es igual al espesor que vaya a tener el marco. La posición en Y no depende de nada todavía. Yo podría definirla para que esté en el punto medio. En este caso es una sola hoja y la posición en Y de la hoja sería ese punto. Si yo acá le pongo que la posición en Y sea de 2 centímetros, la hoja va a quedar ahí. Pero si yo le pongo que sea de 5 centímetros, la hoja se mueve. Entonces, vamos a hacer una fórmula para encontrar el punto exacto en donde tiene que ubicarse la hoja. Si yo le digo que la posición Y es igual al len Y, es decir, a la profundidad que va a tener el marco, menos la profundidad de la hoja, y todo esto lo divido por 2, de esta manera, la hoja queda ubicada perfectamente en la mitad, dependiendo de la profundidad que tenga el marco, que en este caso es de 14. Si yo a esto le pongo 20, la hoja se ubica a los 20. Si yo a esto le pongo 5, la hoja se ubica a plomo. Pero vamos a dejarlo en 14. Y por último me falta la posición Z. La posición Z es igual al espesor del marco. Entonces esta es igual al espesor del marco. En definitiva, lo que he hecho acá es trasladar todos los datos de acá a acá para poder controlar absolutamente todo desde la balconera. Ya no me tengo que preocupar más ni por la hoja ni por el marco, de momento, porque todo está en este lugar. Si yo quisiera ahora escalar esta ventana, no voy a poder porque estos valores están definidos con una fórmula, están con igual. Entonces lo que voy a hacer va a ser reemplazarlos por el valor simplemente, de manera tal de que, ven que queda en gris, yo lo pueda escalar. Es decir, no están definidos estos valores, va a ser lo que resulte de acá. Pero lo que resulta de acá siempre
está de acuerdo a lo que hemos puesto. Si yo cambio el espesor de la hoja y lo pongo de 20, ahí lo tengo. Si yo cambio el espesor del marco y lo pongo de 12, ahí lo tengo. Si yo cambio la profundidad de la hoja y la pongo de 15, ahí la tengo. Entonces, volvamos a como estábamos al principio. Y desde acá vamos a ver cómo hacemos para que esta hoja pase a ser media hoja y se ubique en el lugar que corresponde con respecto a la otra media hoja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acortar un poco los términos para que estas fórmulas no queden tan largas. De momento son cortitas, pero miren esta de acá. Esta es muy larga, entonces me tendría que llevar esto hasta acá más o menos. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es cambiar los nombres de esto. Esto en lugar de balconera le vamos a poner val. Y entonces ya se acorta bastante. En vez de espesor hoja le voy a poner esp hoja. En vez de espesor marco le voy a poner esp marco. Y prof hoja. El sistema automáticamente cambia los nombres de los atributos en las fórmulas. Entonces esta fórmula ahora es mucho más corta. Porque las fórmulas que vienen ahora son un poquito más largas. Entonces esto nos va a venir bastante bien. Lo primero que voy a definir es un atributo de cantidad de hojas. En este caso tenemos una sola hoja. Así que voy a definir dentro de la balconera un atributo que se llame cantidad hojas. Y de momento le voy a poner 2 hojas. Y por otro lado, en la hoja voy a definir un comportamiento de copias. Es decir que la cantidad de copias que aparezcan acá va a ser la cantidad de copias que va a tener en este caso la hoja. Si se fijan, en este momento no tengo ninguna, por eso aparece una sola hoja. Pero si yo acá le digo que quiero 2 copias, he pasado a tener la hoja original y 2 copias más. Es decir que para 2 hojas yo necesitaría tener una sola copia. Cuando yo pongo una copia, tengo efectivamente una hoja y otra copia. Son las dos iguales. Enseguida las vamos a modificar. Con lo cual, si yo quiero controlar la cantidad de hojas desde acá, le voy a decir a las copias que éstas sean igual a la cantidad de hojas menos 1. Entonces, cuando yo pongo 2, voy a tener 2 hojas. La original y una copia. Si yo pongo 5 hojas, voy a tener la original y 4 hojas más. Vamos a dejarla en 2. Y a continuación debería dividir el ancho total que van a ocupar las hojas en 2, en principio. Entonces, el largo de la hoja lo voy a dividir, en este caso sería por 2. Pero, ¿2 qué? Sería la cantidad de hojas son 2. Entonces, todo esto dividido la cantidad de hojas. De esta manera, la hoja pasa a tener la mitad de tamaño que cuando tenía un solo paño. Si yo le pongo 3 hojas, va a tener un tercio. Si yo le pongo 5 hojas, va a tener un quinto. Y así. Pero voy a dejar esto en 2 y, como sabemos, tenemos 2 hojas. Una primera y otra segunda. Pero las dos están en el mismo lugar. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la posición de la hoja. Para modificar la posición de la hoja, voy a modificarla en X. Y si recuerdan, en la clase 2 vimos que teníamos el valor copy para utilizar, que es un valor que se va incrementando por cada copia que vamos haciendo. Entonces, en este caso, si yo le digo que la posición de X sea igual a la copia por el largo de la hoja, y esto se lo sumo al espesor del marco, el resultado es que tengo mis 2 hojas como corresponden. ¿Por qué? Porque el largo de la hoja, en este caso, es la mitad y la estoy multiplicando por la copia. La primera copia es 0, entonces esta queda donde está. La segunda copia, este valor vale 1. Entonces 1 más el largo de la hoja queda exactamente en esa posición. Si yo quiero 3 hojas, no tengo ningún problema. Si quiero 4, tampoco tengo ningún problema. Lo que he hecho fue simplemente entonces agregar el parámetro copy para que lo multiplique por el largo de la hoja y se vaya desplazando la cantidad de hojas en función de la copia. Pero si estas hojas, en lugar de ser hojas de abrir, son hojas corredizas, la segunda hoja debería estar por detrás de la primera hoja y deberían estar solapados en este parante vertical. Entonces acá también me voy a valer de la variable copy y voy a decir que el i, que en este caso tiene una fórmula que la habíamos planteado antes cuando era solamente una hoja, el i va a ser igual a la copia por la profundidad de la hoja. La profundidad de la hoja en este caso es 5.
Si yo le doy Enter ahí, fíjense lo que pasa. Esta primera hoja viene al límite, al plomo del marco. ¿Por qué? Porque tiene copy. La primera es 0. 0 por la profundidad de la hoja, 0. Entonces se ubica en el I igual a 0. En cambio, la siguiente, esta que está acá, es 1 por la profundidad de la hoja, que es 5, le da 5. Por eso se ubica en ese lugar. Ahora, yo no quiero que se ubique exactamente en el plomo, así que le voy a dar 1 centímetro o 2 centímetros. Yo podría hacer que este valor que acabamos de sacar con esta fórmula le sume 1 centímetro o 2 centímetros. Ahí está, ahí me gustó más. Entonces, si le damos 2 centímetros, cuando esto se copia, fíjense que este de acá queda también en 2 centímetros. Ahí está, porque el marco tenía 14, ¿recuerdan? Entonces, el marco tenía 14, más 2 de cada lado, más 5 dan los 14. Esto está fantástico. Si yo le pongo 3 hojas, ¿andará bien? En realidad, fíjense que no, porque en principio yo lo veo bien, veo que las hojas se van escalonando, pero pasan dos cosas. Primero, que las hojas se tienen que meter una detrás de la otra, tienen que estar superpuestas por este parante vertical. Y segundo, que la profundidad del marco acá, cuando yo puse 3 hojas, ya me invadió y yo necesito hacer crecer la profundidad de este marco. Entonces, la profundidad de este marco, ¿cuál es? La profundidad de este marco es este valor, el len I. Entonces lo que voy a hacer va a ser cambiar acá y le voy a poner una fórmula. Le voy a decir que este valor vaya creciendo en función de la cantidad de hojas. Por ejemplo, si yo multiplico la profundidad de la hoja, que son 5, por la cantidad de hojas, que son 3, el marco se hace más grande. Si yo la hago de 4 hojas ahora, como este valor está afectando al len I, se va a hacer más grueso. Y así infinitamente. No obstante, está sobrando acá esta hoja, así que le voy a agregar unos 2 centímetros más para que quede a plomo y otros 2 centímetros, así que le sumo 4 para que quede también a 2. Entonces de acá a acá tengo 2 y de acá a acá también tengo 2. Si esto yo le pongo 3 hojas, ahora el marco también se ha agrandado, pero yo sigo teniendo siempre 2 ahí. Me quedan por resolver 2 cuestiones nada más. Me queda por resolver, primero que nada, el solape de cada una de las hojas. E inmediatamente, en cuanto yo resuelva el solape de cada una de las hojas, voy a tener que modificar el ancho, el largo sería en este caso, de cada hoja. Porque si a cada hoja le descuento un marco por cada superposición que tengan, el tamaño de la hoja va a tener que crecer porque me va a quedar un hueco acá. Vamos primero con la posición de la hoja. La posición I está bien, es la X la que tenemos que modificar. A todo esto que habíamos generado en un principio, que lo voy a encerrar entre paréntesis, le tenemos que restar el espesor de la hoja. El espesor de la hoja es 10 en este caso, pero no le puedo poner 10, porque el día que yo cambie el espesor, esta fórmula no sirve más. Entonces le voy a decir que le reste un espesor de hoja por cada copia que vaya haciendo. Entonces multiplico el espesor de la hoja por la copia. Entonces en el primer caso no va a restar nada porque esta multiplicación da 0, pero en el segundo sí, ya va a ser de un espesor y en el segundo van a ser de 2 espesores. Ahí está, ahí se ve perfectamente. Entonces, cada vez que yo suba la cantidad de hojas, me va a quedar cada vez más abierto esto. Si yo lo pongo con 1 está bien. Con 2 ya empieza a faltar y con 3 también empieza a faltar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros habíamos calculado el largo de la hoja, pero sin tener en cuenta que íbamos a desperdiciar un espesor de parante vertical de la hoja en cada copia. Por eso, esto que está faltando acá son 20 centímetros, que son estos 10 más estos 10 de acá. Y eso también lo podemos compensar con una fórmula. La posición en X y en Y de las hojas está perfecta. Lo que tenemos que cambiar es el largo de la hoja. Lo que tengo que repartir entre la cantidad de hojas es el espacio total que tengo acá menos el espesor de un marco, porque hay uno que no se solapa con nada, entonces uno lo vamos a descontar. Entonces hacemos el len X menos el espesor de un marco menos el espesor del otro marco menos el espesor de la hoja. Esto es lo que estamos restando
porque esto lo tenemos que dividir entre la cantidad de hojas que tengamos. Le doy Enter ahí y aparentemente no hemos conseguido lo que necesitábamos, pero nos está faltando sumarle ahora a cada una de las hojas un espesor de hoja. Fíjense, si yo a esto le sumo un espesor de hoja, automáticamente todas las hojas tienen el tamaño que tienen que tener, cualquiera sea la cantidad de hojas. Yo a esto le pongo 2, está perfecto. Yo a esto le pongo 5, está perfecto. Y siempre tengo el ancho del marco de manera tal de que entren todas las hojas y que cada una corra por un mismo riel. Podríamos, ya que estamos, generar un cuadro de diálogo para la cantidad de hojas. Entonces, para una hoja el valor va a ser 1. Para 2 hojas 2. Para 3 hojas 3. Y vamos a poner un máximo de 4 hojas. Si hacen falta más de 4 hojas, ustedes lo pueden modificar desde acá. Entonces este lleva 4. Vamos a poner esto ahí. Y esto va a ser cantidad de paños, vamos a ponerle. También se le suele decir paños. Perfecto. Los otros valores que tenemos que configurar acá son el espesor de la hoja, el espesor del marco y la profundidad de la hoja. Así que estos 3 valores también los vamos a incluir dentro del cuadro de diálogo. Entonces el espesor de la hoja vamos a ponerlo en centímetros y que directamente el usuario pueda especificar cuál va a ser el espesor del marco de la hoja. Vamos a agregar también el espesor del marco y por último la profundidad de la hoja, de cada hoja. A continuación ya podemos cerrar esto y ya tenemos las opciones de nuestra balconera. Ahora sí le podemos cambiar el nombre a esto, así que vamos acá y a Bal le ponemos balconera. Para nosotros en Argentina esto es una puerta-ventana corrediza. Pero bueno, me lo pidieron como balconera. Acá está. De una hoja, aplicar. De 2 hojas. El espesor del perfil de la hoja, vamos a ponerlo de 2 centímetros. Súper delgadito. El espesor del marco vamos a ponerlo de otros 2 centímetros. Y fíjense que siempre, absolutamente siempre, se da la superposición de las ventanas. Esto está muy delgado, pero estamos probándolo. Ahora vamos a ponerle 20 centímetros acá y vamos a ponerle 10 centímetros acá. Está perfecto, no falta de ningún lado. Vamos a ponerle, en lugar de 2 hojas, vamos a ponerle 4 hojas. Perfecto. Y esto a su vez yo lo puedo escalar, ¿no? Lo que sí podríamos hacer es evitar esta escala, que no está bueno que aparezca y que el usuario la pueda modificar. Así que volvemos a nuestros atributos de componente y abrimos el comportamiento de Scale Tool y le decimos que no todos los identificadores son visibles, sino que solamente puede estar el eje rojo, el eje Y no, el eje Z, en el plano rojo-azul sí, pero en el plano verde-azul no, y en el plano rojo-verde tampoco, y escalar uniformemente desde los ángulos tampoco. Entonces, de esta manera ya el bloque quedaría absolutamente terminado. Si ustedes lo quieren hacer con mayor cantidad de hojas, saben que pueden editar esto y en vez de ponerle hasta 4 hojas le pueden poner 5, 6, lo que ustedes quieran. Pero esto funciona y funciona perfectamente. Lo voy a dejar entonces listo para que, no para que lo usen, sino para que lo tomen como referencia y puedan generar el archivo de ustedes, el componente dinámico hecho por ustedes.